El Espíritu Santo no es innato a la naturaleza del hombre. El Espíritu de Dios ha venido no a destruir la naturaleza del hombre, sino a cambiarla y a transformarla. Es lo que la parábola de la levadura nos enseña. Se aplica al mundo, se aplica a la iglesia, se aplica a los cristianos o se aplica a los no creyentes. ¿Qué son las parábolas? ¿Por qué Jesús decidió utilizarlas? ¿Cuál era su fin? ¿Cuál es una buena definición? Si quieres saber la respuesta a todas estas preguntas, acompáñame en este estudio de la parábola de la levadura. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿qué son las parábolas? ¿Por qué Jesús decidió utilizarlas? Una buena definición sería que una parábola consiste en recoger una situación o circunstancia cotidiana del día a día y de la cual podemos extraer una verdad espiritual que es conforme a las enseñanzas de la Biblia, conforme a los principios del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús decidió utilizar las parábolas? En primer lugar, porque era una manera muy pedagógica, didáctica, de hacer mucho más accesible el reino de Dios a las personas. Sacaba las enseñanzas del templo y de la sinagoga y las llevaba a las calles, a los hogares, a los campos. Así que de esta manera el Evangelio y el mensaje de Dios acerca del reino era mucho más accesible. También era una manera de poder cribar a las personas que simplemente estaban acompañando a Jesús como meros oyentes, de aquellas que acompañaban a Jesús con un hambre y con una sed genuina. Porque muchas veces, aunque la parábola, como he dicho, describe una situación cotidiana del día a día, entendible para todo el mundo, la verdad espiritual que había detrás de esa situación del día a día no era tan obvia. Por eso los discípulos preguntaban a Jesús, hemos oído la parábola del sembrador y entendemos, pero en términos físicos, humanos, terrenales, la comprendemos, pero no alcanzamos a ver y no alcanzamos a entender cuál es la explicación espiritual o esa aplicación espiritual que tiene la parábola, en este caso, del sembrador en nuestras propias vidas. Así que Jesús decide utilizar las parábolas con un fin de accesibilidad y también con un fin de filtrar. Tenemos la parábola el día de hoy, la parábola que encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 20 al 21. Nos dice Jesús, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y eso lo tenemos en Lucas capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y lo que nos preguntamos es si esta parábola, la parábola de la levadura, se aplica al mundo o se aplica a la iglesia. ¿Se aplica a los que no conocen a Dios o se aplica a los que sí conocen a Dios? Es decir, a los incrédulos o a los creyentes. Hemos leído la parábola que el reino de los cielos es semejante a esta levadura que actúa hasta que fermenta toda la masa. Si nosotros comprendiéramos o interpretáramos la masa como el mundo, como aquellos que no conocen a Dios, esto nos llevaría a la idea de que todo el mundo será salvo. Podríamos caer en la doctrina del universalismo, en el que todo el mundo se salvará, nadie se condenará. Podríamos pensar que llegará el momento en que todas las personas se tienen que convertir y se tienen que salvar. La Biblia nos enseña que hay un cielo y hay un infierno. La Biblia nos enseña que algunos reciben a Cristo como su Señor y Salvador y otros no reciben a Cristo como su Señor y como su Salvador. Nuestra propia experiencia a lo largo de los siglos y de la historia de la Iglesia es que vemos que para gozo y alegría hay muchos que encuentran y alcanzan esa gracia para vida eterna, pero triste y desgraciadamente también hemos visto como muchos se pierden y rechazan esa gracia y esa salvación. Por lo tanto, la parábola de la levadura se aplica a la iglesia, se aplica a los hijos de Dios, a los creyentes. Es la obra del Espíritu Santo que va actuando en la vida
del creyente. Y lo que vamos a ver en este estudio son tres áreas de acción, de actividad del Espíritu Santo en la vida del creyente, que vienen muy bien ilustrados en esta parábola de la levadura y de la harina. Por un lado, veremos lo extraño, lo paradójico, esa naturaleza externa de la levadura que actúa sobre la harina de la misma manera que el Espíritu Santo actúa sobre la vida del creyente. Veremos también el propósito de la levadura. Y por último, veremos también un proceso de la levadura aplicándolo a esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas como hijos de Dios. Vamos a ver lo paradójico y lo extraño y lo paradójico en dos direcciones. Número uno, la presencia del Espíritu Santo no es innata en el hombre. Por supuesto que todos los hombres, todo hombre y mujer, todo ser humano es creación de Dios, es hijo de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, no todos creemos en Jesucristo, no todos hemos sido adoptados, no todos hemos nacido de nuevo. Es lo que Jesús le intentaba explicar a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Nicodemo, tú puedes tener una vida biológica y psicológica, pero no tienes una vida espiritual. Y para formar parte del reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y Jesús le explica que nacer de nuevo es nacer de arriba, de lo alto. Y luego un poquito más adelante dice nacer del Espíritu. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona que pone su fe, que se arrepiente de sus pecados y que confía en la obra y en la persona de Jesucristo para su salvación. Ah, es lo que en Romanos capítulo 8 también el apóstol Pablo está diciendo una y otra vez. Solamente los que son guiados por el Espíritu Santo, solamente aquellos que tienen al Espíritu Santo son hijos de Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo, si no hemos nacido de nuevo, no tenemos una comunión y una relación con Dios. Podemos tener una religión, pero no una relación con Dios. Podemos tener una tradición, pero no la salvación que Dios nos da. Segunda de Corintios 5 se nos dice que hay que estar en Cristo Jesús para ser una nueva criatura, para ser un hijo de Dios. Efesios 1 se nos dice que habiendo oído el Evangelio, lo siguiente es habiendo creído en el Evangelio, y la consecuencia de haber creído es que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos nacer de nuevo. Pero de la misma manera que la harina necesita la presencia de la levadura para ser cambiada y transformada, de la misma manera que la harina no se puede cambiar a sí misma, sino que necesita de la acción externa, en este caso de la levadura, lo mismo ocurre con el ser humano. El ser humano no puede salvarse a sí mismo, no puede cambiarse a sí mismo, no puede transformarse a sí mismo. El ser humano necesita la ayuda y necesita la presencia y necesita la obra del Espíritu Santo para ser cambiado, para nacer de nuevo, para ser adoptado por Dios, para formar parte de la familia de Dios, para ser hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que aplica la obra de la cruz y esa preciosa sangre derramada por Jesús la aplica en nuestras vidas para perdón de pecados cuando hemos no solamente oído, sino hemos creído y hemos entregado nuestra vida en Cristo Jesús mediante el arrepentimiento y mediante la fe en Él. Y lo segundo paradójico, lo segundo extraño, raro, es que de igual manera que la levadura y la harina pueden existir de manera separada, pero hasta que no se combinan no se produce un cambio. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo y con el ser humano. Por supuesto que los dos pueden vivir de manera separada. El Espíritu Santo, que vamos a decir, Él es Dios y Dios eterno, es una de las personas que conforman la Trinidad. Por lo tanto, Él no tiene principio y no tiene fin, puede vivir, de hecho, vive y existe. La esencia es su propia existencia. Ah, y el ser humano también puede vivir separado de Dios, triste, y desgraciadamente vemos que lo hace.
pero hasta que el Espíritu Santo no se añade, no viene, no ayuda, capacita al hombre y se junta con el hombre, interactúa con el hombre, no se produce ese cambio, esa transformación en la vida de la persona. Así que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para cambiarnos, y es hasta que no se junta, ¿de acuerdo? No hay esa conexión y esa unión y esa comunión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre y el ser humano, no se produce ese cambio y esa transformación. Como decíamos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, necesitamos, en este caso, la ayuda, y somos incapaces, impotentes en estos términos, y necesitamos esa potencia, ese poder, esa capacidad que solamente viene de parte de Dios. Pero tiene que haber esa unión, y esa unión es cuando un hombre viene delante de Dios, confesando sus pecados, arrepintiéndose de ellos, poniendo su fe y su confianza en Jesucristo, en la persona como Señor y Salvador, y en la obra de Jesús en la cruz, que pagó por todos nuestros pecados y por todos nuestros delitos. Ahora abordamos el propósito de la levadura. Y el propósito de la levadura, el propósito del Espíritu de Dios, de igual manera que en términos humanos y terrenales, el propósito de la levadura no es destruir la harina, para nada. Más bien, el propósito de la levadura es transformar y cambiar esa harina, darle una serie de propiedades que por sí sola no tiene, para poder hornear un buen pan y llegar a ese buen producto final. El propósito de la levadura es comunicar su propia naturaleza. En este caso, en la harina, de igual manera, el Espíritu Santo lo que quiere es cambiar, no destruir nuestra naturaleza, no destruir nuestro carácter, no destruir nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Lo que somos, el Espíritu Santo viene para cambiar y transformar nuestra naturaleza, para cambiar y transformar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas que comienza ese proceso de cambio, de transformación, de renovación, de restauración, en la que el Espíritu Santo comunica su naturaleza, y eso nos va cambiando. Es muy triste el divorcio que ha existido o existe en la iglesia entre la palabra y el Espíritu. Algunos quieren disociar, algunos quieren divorciar, por un lado, la palabra y solamente enfatizan la palabra. Otros quieren divorciar o disociar la palabra del Espíritu y solamente enfatizan el Espíritu Santo, las experiencias, los dones carismáticos. Ahora, el énfasis de los que enfocan principalmente la palabra, por supuesto que recae en la enseñanza sana, en el ministerio de la predicación expositiva, recuperar esa doctrina sana, evangélica, de inicios de la historia de la Iglesia, de la Reforma. Ahora, ¿tiene esto algo de malo? No, no, en absoluto, para nada. Es fantástico, es correcto el querer tener una palabra y una doctrina sana, evangélica, correcta, bíblica. No tiene nada de malo. Es la aspiración y es el objetivo de todo verdadero creyente. Por otro lado, los que enfocan principalmente o hacen un énfasis principalmente en el Espíritu Santo, en los dones, en los carismas, en las experiencias, en las señales, en las maravillas, en los milagros, en ese poder sobrenatural de Dios, respaldando su palabra, no tiene tampoco nada de malo. Y es correcto, es un énfasis que es lícito y que es apropiado y que es correcto. El problema es cuando llegamos al pensamiento o a la conclusión de que debemos elegir entre la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y la realidad es que no necesitamos solamente uno de los dos, sino necesitamos los dos. Jesús le dijo a los fariseos y a los religiosos de la época: ustedes o vosotros erráis
en ignorar tanto la palabra como el poder de Dios. Eh, un autor clásico comentaba, no tengo la oración correcta sería, Señor, permíteme vivir y experimentar todo el poder de lo que describe y relata la palabra. Así que todo lo que vamos aprendiendo y conociendo y estudiando de la palabra, de la doctrina, de las enseñanzas, es aquello que deberíamos vivir y es aquello que deberíamos experimentar. Necesitamos los dos. Así que, resumiendo, podríamos decir que el propósito de la levadura es transformar la naturaleza de la harina añadiéndoles o proporcionándole una serie de características, de propiedades que por sí sola la harina nunca va a tener, y esto se logra a través de comunicar su propia naturaleza, la naturaleza de la levadura, en este caso en la harina y en la masa. Esto lo aplicamos de manera muy directa en nuestras vidas. El Espíritu Santo lo que quiere hacer no es destruir lo que somos, sino transformar, restaurar todo lo que el pecado y el reino de las tinieblas han distorsionado, han torcido, han roto y han desfigurado. Ahora el Espíritu Santo comienza esa restauración a esa imagen y semejanza original, conforme a ese plan y diseño original de Dios, conforme a ese segundo Adán, a ese hombre perfecto que es Jesucristo, como dice en 1 Corintios también, capítulo 15. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da esa nueva naturaleza, esas nuevas capacidades. Nuestras vidas son cambiadas, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestra voluntad son cambiados y transformados por medio del Espíritu Santo. Esto nos lleva también a ver el proceso de la levadura. La levadura tiene ciertas propiedades que destacan y ponen de relieve, de manifiesto, las características y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo primero que vemos en este proceso de la levadura es que la levadura se esparce, es decir, se extiende. Jesús dijo, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como una levadura que una mujer tomó, la arrojó a una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Vemos cómo la levadura afecta a toda la masa, así como el Espíritu Santo afecta a todo nuestro ser. No hay área de nuestra voluntad, no hay área de nuestras emociones, no hay área de nuestros pensamientos, de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, que el Espíritu Santo no desee y no deba conquistar y controlar. Es la obra del Espíritu Santo y podríamos decir de principio a fin. Es la obra del Espíritu Santo que empieza en ese llamamiento por medio del Evangelio, haciendo esa obra de convicción en la vida de la persona, que se traduce y que continúa en esa salvación. Una vez que somos salvos y hemos alcanzado la salvación, el Espíritu Santo continúa una obra de santificación que finalmente terminará en esa obra de glorificación. Y esto es una cadena preciosa, extraordinaria, que comienza oyendo el Evangelio por medio de la acción, de la convicción del Espíritu Santo, trayendo salvación, santificación y concluyéndolo en esa glorificación en la que nosotros también recibiremos esos cuerpos glorificados por la eternidad, en esa preciosa y anhelada esperanza de la resurrección. En segundo lugar, también en el proceso vemos que la levadura es fuerte, la levadura es poderosa. Se nos dice la parábola en una gran cantidad de harina y la levadura era poca, era pequeña, en una pequeña cantidad, pero vemos que una pequeña cantidad de levadura tiene el poder, tiene la fuerza de afectar a una gran cantidad de masa. La Biblia nos dice que lo más pequeño y lo más débil de Dios, hablando en términos humanos, es más fuerte y más poderoso que lo más grande o lo más
potente de los hombres. Uno se puede sentir o puede creer a veces que sentirnos débiles, eh, o sentirnos a veces que no somos lo suficientemente capaces, pero el Espíritu de Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. Y es por medio del Espíritu Santo y de la gracia de Dios que cada día podemos no solamente resistirlo, sino seguir avanzando y seguir progresando. Y cuando tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, sabemos que es una buena obra que Él ha comenzado, que la va a terminar. El apóstol Pablo le diría a Timoteo: aviva ese don que está en ti, hazlo que arda, podríamos parafrasear. Y es como el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, tiene la fuerza y la potencia de poder cambiar y transformar todo nuestro ser. También la obra del Espíritu Santo, de igual manera que la obra de la levadura, es secreta. Muchas veces físicamente no vemos ningún cambio. Tenemos que dejar que pase las horas, que pase incluso un día para ver esa obra, ver el crecimiento de esa masa leudada y fermentada. Y no lo vemos, no lo vemos físicamente, no sabemos muy bien cómo ocurre, pero sabemos que algo está ocurriendo. Y así es muchas veces la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez no la podamos ver físicamente, pues nos puede parecer, como decíamos antes, pequeña, o no muy rápida, pero después de un tiempo, después de unas horas, de unos días, de unas semanas, unos meses, unos años, y al mirar para atrás, podemos ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos ver su obra en nuestro carácter y en nuestra personalidad, en cómo somos, en cómo hablamos, en cómo nos relacionamos, en cómo pensamos, en cómo sentimos. Vemos su efecto. Es como Pablo le diría a los corintios, dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, todos somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así que es por medio del Espíritu Santo que somos transformados de gloria en gloria, de una manera a veces misteriosa, de una manera a veces secreta, de una manera que solamente nosotros en nuestro interior vemos cómo el Señor nos está hablando, nos está transformando, nos está cambiando. De igual manera que la levadura hace esa obra progresiva, pausada, lenta, pero sin pausa, que termina, como Pablo diría en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, que aquel que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará hasta el fin. Así que vemos cómo esa obra del Espíritu Santo, aun cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Vemos esa obra del Espíritu Santo que se extiende hasta alcanzar cada área de todo nuestro ser. Vemos cómo a veces es una obra secreta que solamente nosotros en nuestro interior vamos viendo cómo nuestra vida va cambiando, y con el tiempo se convierte en un testimonio que todo el mundo puede también contemplar. Hay una historia de John Newton hablando con su amigo William Kepler, que sentados los dos en una mesa desayunando, John Newton dijo: no soy lo que quiero ser, no soy lo que debo ser, no soy lo que espero ser, pero gracias a Dios no soy tampoco lo que solía ser antes. Por lo tanto, vemos esa obra también del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, la levadura también da sabor. No solamente tiene ese proceso de cambio y de transformación, sino que lo hace sabroso, lo hace rico, lo hace que tenga ese gusto. Segunda de Corintios 2:15 nos dice que
porque para Dios nosotros somos aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Ah, y en Colosenses capítulo 4, versículo 6 nos dice que nuestra palabra sea espiritual, sea sazonada, tenga ese sabor, tenga esa sal. De igual manera, una persona espiritual, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que es morada y es templo del Espíritu Santo, una persona que camina no satisfaciendo los deseos y las obras de la carne, sino que camina bajo el señorío, el control y el gobierno del Espíritu Santo, es una persona que tiene esa gracia, tiene ese sabor y tiene ese fruto deseable para todas las personas que están a su alrededor y es un testimonio, para que muchos puedan ver, como Jesús dijo en el Evangelio, que por medio de las buenas obras que nosotros hacemos como hijos de Dios, muchos verán que hay un Dios y muchos podrán venir también a sus pies y muchos podrán venir para conocerlo. Por lo tanto, vemos cómo la levadura también da ese sabor y produce que nuestras vidas sean esas vidas sazonadas y sean esas vidas con ese gusto, atractivas, deseables también, que reflejan esa vida espiritual y que reflejan ese cambio, esa transformación gloriosa en nuestras vidas. Así que la parábola de la levadura, para concluir, podemos decir que se aplica a la iglesia, concretamente a la vida espiritual del creyente, que la levadura es la obra, es la persona y es la obra y es la actividad del Espíritu Santo en la vida del creyente, que la harina son nuestra propia vida, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones, que por sí solas no pueden cambiar y que necesitan la acción, en este caso de la levadura, para ser transformada. También, de igual manera, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayude, que nos capacite, que el hombre y el ser humano sin Dios nunca cambiará y nunca podrá ser transformado. De igual manera que la harina separada de la levadura tampoco podrá cambiar. Y que la levadura, que es símbolo del Espíritu Santo, no tiene el propósito de destruir la personalidad o el carácter o la naturaleza del hombre, sino que el propósito del Espíritu Santo es cambiarlo y transformarlo de gloria en gloria a esa imagen y semejanza de Jesucristo. Ese es el propósito y en medio de todo esto el Espíritu Santo lo hace de una manera fiel y verdadera desde el principio hasta el final por medio de la convicción que Él trae sobre nuestras vidas cuando oímos el Evangelio, por medio de la salvación cuando nacemos de nuevo, por medio de la santificación en esa vida restaurada y renovada y transformada que el Espíritu Santo trae a nosotros a través de esa vida de Jesús, de esos frutos del carácter de Jesús y de esos dones y ese ministerio de Jesús. Y también el Espíritu Santo trae esa glorificación en la que recibiremos esos cuerpos glorificados. Así que el reino de los cielos es como esta levadura que leuda y fermenta toda la masa de una manera poderosa, de una manera secreta, de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, comunicando su propia naturaleza a la nuestra. Hasta aquí terminamos la enseñanza de esta parábola de la levadura y nos emplazamos para la semana que viene, que continuaremos viendo las parábolas de Jesús y aprendiendo de estos principios acerca del reino de los cielos.